Un lobo de las alturas que caza ratas. ¿Cómo sobreviven estos animales extraordinarios en esta tierra de lo extremo? ¿Y cómo llegaron aquí? Para averiguarlo, debemos viajar a uno de los lugares de geología más violenta de la Tierra, donde fuerzas asombrosas crean y destruyen, y feroces rivales combaten por la dominación y cambian el curso de la evolución en las alturas de África. Amanecer en el macizo etíope. Un grupo de animales muy inusuales, agrupados en el borde del abismo. Gelada. Una especie de mono diferente a todas. Se encuentran solo aquí, en un ambiente al que pocos pueden sobrevivir. Después de pasar la noche durmiendo en un acantilado escarpado, empiezan el día calentándose al sol. Esta es una unidad familiar. Un macho maduro, con una magnífica capa de pelaje, varias hembras y sus crías. Y estos son machos jóvenes, que están juntos hasta que tengan su propia familia. Todos los geladas comparten la misma característica distintiva. Una zona de piel roja en forma de reloj de arena en sus pechos, que les da su nombre no oficial, el babuino de corazón sangrante. En realidad, los geladas no son babuinos, son algo diferente. Son los únicos sobrevivientes de un antiguo grupo de monos que alguna vez dominó África. ¿Cómo terminaron solos en esta tierra de gran altitud? El macizo etíope es uno de los paisajes más espectaculares de África. Una meseta enorme de gran altitud, con increíbles cumbres y dividida al medio por un extenso valle. 3 kilómetros sobre el nivel del mar. El aire es delgado y la radiación ultravioleta feroz. La temperatura puede variar 40 grados centígrados durante el día. Desde 15 bajo cero hasta más de 25. En las alturas de África, es verano todos los días e invierno todas las noches. Cuando la familia de geladas entró en calor, es hora de empezar su viaje al trabajo de todos los días. A veces, más de 1000 geladas se unen y viajan juntos. Es una de las reuniones de primates más grandes del mundo. Y todos buscan lo mismo. Una comida muy poco usual para un mono.
césped. Los geladas son los únicos monos del mundo que se alimentan casi por completo con césped. Con dedos ágiles, eligen cuidadosamente las hojas más jugosas. Pero el césped es bajo en nutrientes, así que los geladas deben encontrar las praderas más ricas. Y pasan hasta 10 horas por día sentados, arrancando y masticando. Este es un mono con la dieta y los hábitos de una vaca. Alguna vez hubo muchos más como él, diseminados por África, pero ahora el gelada es el último de los monos que se alimentan de césped. Aislado en las alturas de África. Los geladas no son los únicos animales excepcionales que viven aquí arriba. En su centro, el macizo etíope es un enorme prado de gran altitud, una sabana en el cielo africano. Pero no hay ñus ni cebras aquí. Hace mucho frío y el aire es muy delgado para los grandes herbívoros de África. Hay vida, solo hay que mirar un poco más de cerca. Roedores. En el macizo etíope han evolucionado 14 especies únicas de ratas y ratones para ocupar el lugar de rebaños más conocidos. ¿Cómo prosperan ellos donde otros no pueden? Viviendo bajo la tierra. Sus madrigueras los protegen del clima hostil. Y los enormes prados alimentan a grandes poblaciones. Puede haber 8,000 roedores por kilómetro cuadrado aquí arriba. El roedor más grande en el macizo etíope es la rata topo gigante. Pueden pesar hasta 1 kilo. Y pasan casi todo el tiempo en su red de madrigueras. Solo emergen para ingerir rápidamente un bocado de comida, antes de volver a desaparecer. Los roedores del macizo etíope hacen bien en tener cuidado. Donde hay roedores, hay consumidores de roedores. El lobo etíope. Delgado y letal. Perfectamente adaptado a la altitud extrema y al clima hostil. Y un experto cazador de roedores. Pero no siempre es tan fácil. Los lobos deben ser pacientes y astutos. Las ratas tienen varias entradas a sus madrigueras. Así que el lobo debe oír cuidadosamente para rastrear a su presa. Su hocico largo y delgado es perfecto para meterse en las madrigueras de los roedores. Y para soplar. Y así hacer salir a sus víctimas. De todos
todos los roedores en el macizo etíope, hay un preferido del lobo. La rata topo gigante es un plato tentador. Si pueden atrapar una. Aunque la rata topo tiene mala vista, tiene un oído muy sensible. Pero este cazador implacable nunca se rinde. A menudo los lobos etíopes cazan en las praderas de los geladas. Pero los lobos son tan expertos en cazar roedores que ignoran por completo a los monos. Y los geladas no les temen a los lobos. Dos especies únicas que viven codo a codo en las alturas de África. En el medio del macizo etíope hay un gran corte en la corteza terrestre. Acantilados escarpados caen 3 kilómetros hacia un valle enorme. Y en su extremo norte hay un paisaje hundido y torturado. La depresión de Afar. Las puertas del infierno. Aquí nos damos una idea de las fuerzas que le dieron forma a la vida en esta parte de África. Este es el Erta Ale, uno de los volcanes más importantes del mundo. Un caldero burbujeante de lava fundida a más de 1000 grados centígrados. Una ventana a lo que sucede debajo de Etiopía. Comenzó 14 millones de años atrás, cuando una enorme columna de magma empezó a derretirse hacia la superficie de la Tierra. Una superpluma empujó el terreno hacia arriba en un enorme domo como una ampolla. La lava se filtró por las grietas del domo y cubrió la mayor parte de Etiopía con una capa de 2 kilómetros de grosor. Y mientras la tierra seguía elevándose, enormes volcanes hicieron erupción. El macizo que vemos en la actualidad está formado por los restos de este domo volcánico. Con el tiempo, la vida se abrió paso. Y aislada, evolucionó en una forma única. La superpluma, escondida debajo de Etiopía, empujó hacia arriba este macizo, pero no se quedó ahí. Después, empezó a desgarrar todo el continente africano. Un calor colosal, desde abajo, abrió una gran grieta en la corteza terrestre, que se extendió desde la depresión de Afar, partió al medio al macizo etíope, y creó un valle de 500 kilómetros de largo. En el fondo de esta grieta está el hogar de otro mono, que tuvo un papel principal en el misterio del Gelada. Una familia de estos monos se está trasladando por el árido y caliente valle del Rift. A primera vista, parecen geladas. Pero son muy diferentes.
Esos son babuinos hamadryas. Los antiguos egipcios los veneraban como dioses. Pero eso terminó hace mucho tiempo. Deben luchar para sobrevivir al pie del macizo. Si los geladas viven en el techo de África, los hamadryas viven en el sótano. En contraste con el reino de los geladas en las nubes, aquí no hay pastizales exuberantes. Escasean el agua y la comida. Los hamadryas son verdaderos babuinos. Y como todos los babuinos, son omnívoros y comen casi cualquier cosa. Este ambiente es demasiado hostil para ser selectivo. Están trasladándose constantemente, buscando cualquier resto de comida que puedan encontrar. El macho alfa vigila de cerca a su familia, sobre todo a las hembras. Es peligroso estar tan diseminados a tierra abierta, pero deben trasladarse para sobrevivir. Sin embargo, él sabe a dónde va y lleva a su familia a un lugar especial, con estanques profundos de agua clara y palmeras llenas de frutas. ¿De dónde salió este oasis? Estas son las aguas termales de Filwoja. El agua sale a 45 grados centígrados. Calentada por la misma furia debajo de la tierra que creó el macizo. Y un recordatorio de las poderosas fuerzas que le dieron forma a la vida de este lugar. La superpluma que se esconde debajo de Etiopía ha creado dos hábitats muy diferentes para dos monos muy diferentes. Aunque en la actualidad viven vidas separadas, millones de años atrás, sus ancestros se enfrentaron en una lucha desesperada por sobrevivir en los pastizales de África. Una tribu se impuso y la otra fue casi erradicada de la tierra. En las alturas de África, un grupo de geladas está haciendo lo que hacen casi todo el tiempo: comer césped. Es una estrategia evolutiva inteligente. Aunque el césped tiene pocos nutrientes, hay tanto disponible que no necesitan pelear por la comida. Por eso, su sociedad es estable y pacífica. Enormes grupos se mezclan sin problemas y la violencia es poco común. Pero hay excepciones. Mientras las hembras de las familias pastan, el macho alfa vigila de cerca que no haya problemas. Y ahí vienen. Una pandilla de machos jóvenes solteros. Busca pleitos al margen de la sociedad. Observan y esperan una oportunidad. Todo empieza con una mirada. El macho alfa advierte a los intrusos. Primero, levantando las cejas. Después, levantando su labio superior y exponiendo sus enormes dientes caninos.
los más grandes en proporción con el tamaño del cuerpo de cualquier mamífero del planeta. Pero sus retadores no se asustan tan fácilmente. Los jóvenes atacan al alfa, y parece que lo hicieron escapar. Pero es un truco. Los está alejando de su familia. Aunque no parecen muy preocupados. ¿Por qué? Porque todo eso fue puro espectáculo. Los machos solteros están desafiando al alfa, pero no a una batalla a muerte. Se trata más bien de alardear. Todas las hembras de cada grupo familiar son parientes, y ellas toman las decisiones. Si este macho alfa no puede demostrar que tiene la fuerza suficiente para defender a la familia, elegirán a otro. Esta combinación de comida abundante y un sistema social estable fue una fórmula ganadora para los ancestros de los Geladas cuando evolucionaron por primera vez. Y su ascenso fue un resultado directo de las violentas fuerzas geológicas que acechan debajo de esta parte del mundo. $4 millones de años atrás, el clima de África era mucho más húmedo y la selva exuberante estaba muy extendida. Pero otra vez, la pluma mantélica se estaba moviendo. Mientras el Valle del Rift siguió separando el este de África, se elevaron montañas en su borde y el clima de todo el continente cambió. El terreno alto creó una sombra pluvial y el este de África empezó a secarse. Los bosques pluviales se achicaron y los pastizales crecieron. Un grupo de monos llamados Theropithecus aprovecharon este cambio. Evolucionaron, se convirtieron en expertos herbívoros y se extendieron por toda África. Algunos llegaron a ser tan grandes como los gorilas. Una especie llegó a colonizar el remoto macizo etíope y se convirtió en el Gelada de la actualidad. Monos herbívoros pacíficos dominaron la sabana africana por más de 1 millón de años. Sin embargo, ahora quedan pocos Geladas, confinados a su hostil santuario en las nubes. ¿Qué hizo terminar el reinado de los monos Theropithecus? Uno de los principales sospechosos vive 3 kilómetros más abajo. Una tribu rival de monos que renunció a la vida pacífica y eligió el camino de la guerra. Las violentas fuerzas volcánicas debajo de Etiopía forjaron un paisaje único y espectacular. Estos acantilados verticales son antiguas paredes a lo largo del suelo del Valle del Rift. Y son el santuario ideal para los babuinos hamadrias. Su estructura familiar es lo opuesto a la de los Geladas, dominada por las hembras en las tierras altas. El macho alfa ejerce un control firme y aplica un método de premios
premios y castigos para gobernar la familia. Puede ser cariñoso y ayuda a cuidar a las crías. Pero con las hembras que se atreven a alejarse de su vista, es implacable. Por suerte para esta familia, no hay necesidad de alejarse. El oasis geotérmico provee abundante comida y agua. Pueden estar cerca unos de otros, y al macho alfa le preocupan menos las hembras desobedientes. Pero, igual que en Etiopía, fuerzas violentas burbujean debajo de la superficie, siempre amenazando erupcionar. Los vigías hacen sonar la alarma. Se avecina una guerra. Un clan rival quiere lo que ellos tienen. El macho alfa los lanza a la batalla. Una sociedad ordenada entra en caos. El líder de la familia es acorralado por enemigos furiosos. Pero hay un método en la locura. Los atacantes tienen un claro objetivo estratégico. No buscan comida ni agua. Buscan hembras. Esto es un secuestro masivo. Y cuando consiguen lo que quieren, se retiran. Dejan el clan de las aguas termales lamiéndose las heridas y con varias hembras menos. Semejante violencia no podría ser más diferente a la sociedad de los Geladas, pero es típica de los babuinos y es parte de la clave de su éxito. Fueron los babuinos los que derrotaron a los ancestros de los Geladas en el macizo etíope, para convertirse en los monos dominantes de los prados de África. Pero otra vez, la geología fue la catalizadora. Los babuinos evolucionaron en el extremo sur de África, en una era en la que el impenetrable bosque pluvial se extendía por todo el centro del continente. Pero cuando la Gran Grieta se extendió al sur y creó nuevos prados para los ancestros de los Geladas, también abrió una ruta al norte para los babuinos. Un corredor de 6.000 kilómetros de largo. Una ruta de invasión. Los agresivos y adaptables babuinos avanzaron rápidamente por el Valle del Rift y entraron al territorio de los monos pacíficos y herbívoros. Y pronto empezaron a desplazarlos. Y había más rivales en el camino. La explosión evolutiva de mamíferos herbívoros
También se extendió al norte, a lo largo del corredor del Rift. Y pronto dominó la sabana. Hasta el clima se puso en contra de los monos Theropithecus. África se secó tanto que los prados verdes y exuberantes se convirtieron en matorrales áridos. Los babuinos, adaptables, encontraban comida. Pero uno por uno, los monos herbívoros se extinguieron. En las alturas de África yace una víctima. Y varios ojos detectan el cadáver. Las águilas son las primeras en llegar. Muy pronto las siguen otros carroñeros hambrientos. Los buitres dependen de la visión extraordinaria de las águilas para ubicar al cadáver. Y las siguen. Están adaptados especialmente para alimentarse de los muertos. Con estómagos superácidos e inmunes incluso a las bacterias más dañinas. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Los buitres son los encargados de la limpieza en la naturaleza. Más arriba, otro carroñero espera su turno. Un quebrantahuesos. O la magia. El quebrantahuesos puede volver a un cadáver durante meses. Una enorme ventaja en este terreno vacío e inhóspito, donde la comida escasea para los carnívoros. Los quebrantahuesos se encuentran en las regiones montañosas de Asia, Europa y África del Norte. Su envergadura de 3 metros les permite buscar comida en grandes distancias. Algunos cubren territorios de más de 7.000 kilómetros cuadrados. Otro día en el macizo etíope. Sale el sol y trae alivio después de la noche congelada. Pero los lobos etíopes están acostumbrados al frío. Podrán cazar solos, pero como todos los lobos, dependen de la manada para sobrevivir. Siempre empiezan el día vinculándose unos con otros. Y los miembros más nuevos de la manada emergen desde su guarida para saludar al sol. Mientras un adulto cuida a los cachorros, el resto de la manada sale a patrullar. Los análisis de ADN revelaron que el ancestro más cercano al lobo etíope es el lobo gris de Europa y Asia. Pero ¿cómo llegaron al macizo etíope? Es simple. Así. Viajaron a través de los prados congelados.
Después de desgarrarse con el fuego volcánico, Etiopía sufrió un cambio dramático más. Esta vez por el hielo. 100.000 años atrás, la Tierra estaba en su última gran era glacial. Los prados congelados se extendían desde el Ártico hasta África del Norte. Y eso les permitía a los ancestros de los lobos etíopes caminar hacia un nuevo continente. Después de otra cacería exitosa, la manada vuelve a la guarida con los estómagos llenos de roedores que regurgitan para sus crías. En pocos meses, los cachorros cazarán ratas por sí mismos. Pero ahora siguen disfrutando lo mejor de ambos mundos. Ratas frescas y leche fresca. Es bueno que estén bien alimentados, porque cada cachorro de lobo etíope es muy preciado. Quedan menos de 500 de su especie en el planeta. ¿Por qué? $20.000 años atrás, el mundo empezó a derretirse. Cuando la era glacial se terminaba, el hábitat de los lobos desapareció en todas partes, salvo en el macizo etíope. Una isla congelada y un mar cálido. En la actualidad, los lobos etíopes se han especializado tanto en cazar roedores que no pueden sobrevivir sin ellos. Y como sus presas no viven en otro lugar, los lobos no pueden irse de aquí. Cuanto más se especializan en cazar roedores, más se condenan a una batalla desesperada por sobrevivir. Uno de los carnívoros más escasos de la Tierra. Demasiado especializado para sobrevivir. Tres kilómetros más arriba, los geladas están a salvo en su santuario de gran altitud. Pero un misterio sigue sin resolverse. ¿Por qué tienen esa mancha roja en el pecho? El corazón sangrante. Los geladas no son babuinos, son los últimos monos herbívoros. Y como pasan el día sentados, no tiene sentido que tengan sus señales sexuales en el trasero. Por eso, las tienen en el pecho, para que todos puedan verlas. Su hogar en el macizo fue creado por una superpluma de magma debajo de Etiopía, que elevó un enorme domo volcánico y creó un refugio para un pequeño grupo de animales fuertes y extraordinarios. Sin competidores y con humedad suficiente para mantener prados exuberantes, el macizo etíope se convirtió en un santuario en el cielo africano. El último lugar donde estos monos magníficos pueden vivir. Sus ancestros fueron desplazados de las tierras bajas por hordas de babuinos. Pero hubo otro primate que ayudó a erradicarlos.
tiempo que los babuinos se expandían por los prados africanos, los ancestros de nuestra especie bajaron de los árboles y migraron por el valle del Rift. Hay pruebas fósiles que muestran que se alimentaron de los ancestros de los Geladas en el camino. La caída de los ancestros de los Geladas coincidió con nuestro surgimiento. Y en la actualidad, los monos herbívoros enfrentan una nueva invasión. Etiopía es uno de los países con más rápido crecimiento poblacional del mundo. Es hogar de más de 100 millones de personas. Y el macizo contiene algunas de las tierras más fértiles de África. Ahora, los puntos más remotos del reino de los Geladas son colonizados por los humanos. Y los monos herbívoros otra vez son desplazados de su territorio. Cuando el día llega a su fin, la temperatura baja rápidamente. Llega el invierno. Como lo hace todas las noches aquí arriba. Los Geladas vuelven a dormir a sus acantilados. Los últimos de su especie. Solos, con sus corazones sangrantes, en las alturas de África.